Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este live sobre el propósito del alma. Y el título del live en realidad es Desmitificando el propósito, porque creo que este tema da muchísimo de qué hablar. Hace ya un par de años que el tema del propósito ha estado muy presente, porque todos estos cambios, tanto a nivel social y global como a nivel energético, nos han confrontado mucho con esta sensación de lo que estoy haciendo en mi vida y cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy habitando mi vida, tiene que ver con algo que realmente me conecta, me es coherente, y mucha gente ha empezado a cuestionarse el propósito desde ahí. También mucha gente ha empezado a cuestionarse el propósito desde un lugar en donde las estructuras sociales de lo que antes era seguro como a nivel laboral o a nivel económico, ya no lo es, ¿no? Entonces, también desde ahí se generó como, desde la pandemia también hubo como un gran cambio. Yo esto lo veo mucho en la gente que atiendo y en la gente que está a mi alrededor, como sobre todo la gente que viene a Kashik. Lo veo mucho este deseo de cuál es mi propósito, cuál es mi misión de vida. Y creo que es súper importante empezar a hablar de esto desde lugares un poco justamente que le quiten esta cosa mitológica del propósito, esta cosa como el propósito como algo épico, como una meta a llegar, porque también genera mucha frustración. Llevamos mucho tiempo como sociedad en donde aunque no, hola por ahí, aunque no, ¿cómo explicarlo? No, llevamos mucho tiempo en donde las cajas sociales han sido muy acotadas con respecto a lo que uno viene a hacer o puede hacer, ¿no? Ya de entrada, todo el tema de cuando vamos a elegir una carrera, por ejemplo, eso ahora está empezando a cambiar, pero es muy reciente realmente, ¿no? Hace poco que nos dimos cuenta que quizá no todo lo académico es lo único que tiene valor, o no nada más los títulos o las formaciones oficiales, por ejemplo, son necesariamente lo que necesitamos o lo más útil, o lo que en donde las personas se sienten realmente cómodas y completas, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar a desmitificar, porque también desde el lado New Age o espiritual está mucho esta idea de que el propósito es algo que tiene que ver con una gran salvación del mundo. También tenemos esa idea, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a hablar de este tema y también a ver de dónde vienen nuestras ideas y cómo se solapan a nuevas ideas, pero enmascarando las viejas. ¿A qué me refiero con esto? De repente el tema del propósito ahora pasó, ¿no? De, bueno, mi propósito quizá antes, ¿no? Era ser profesional o ser madre o ser tal cosa o tener tal cosa en la vida. Y ahora con la misma mentalidad materialista pero disfrazada decimos, no, mi propósito en la vida es convertirme en un sanador y salvar al mundo. Y tenemos esta idea del propósito muy vinculada a la idea de una meta, muchas veces incluso concreta, que yo voy en el futuro a cumplir o a lograr. Y esta idea está generando mucho estrés y mucha angustia en las personas que se están cuestionando esto. Porque esto que reveló la pandemia y todo este proceso que se ha ido mostrando
Acá dice Delis, la intención y el propósito vuelven sagrado lo mundano. Qué lindo, Delis. Justo hacia ahí voy un poco con lo que estaba diciendo. Esto que nos reveló la pandemia, o a muchas personas que quizá tenían su vida bastante más resuelta, o como ya habían tomado ciertos trabajos o se habían quizá conformado con ciertas estructuras, la pandemia a muchas personas le permitió darse cuenta que no eran las únicas opciones. Y obviamente la pandemia en realidad es parte de un proceso energético e incluso planetario que estamos viviendo. Ahí nada más se observó muy claramente a nivel global cómo lo que estábamos haciendo o lo que estaban haciendo muchas personas carecía de una sensación de sentido profundo o de propósito justamente, y se abrió esta posibilidad de decir, a ver, yo me quiero conectar con algo que me haga más sentido, con algo en donde yo sienta que aporto más o que me siento realmente presente ahí, ¿no? Entonces, este tema del propósito se volvió también algo como que las personas creen que pueden ir con alguien más a que te digan tu propósito y que te van a decir A, B y C y D, y hasta que no llegues ahí no has cumplido tu propósito. Y eso es porque nuestra mente materialista sigue funcionando de esta manera. Yo quiero empezar a cuestionar esto porque quiero hablar del propósito y de cómo desde los registros akáshicos y desde la astrología sí que podemos ver indicadores que tienen que ver con con lo que el alma también decidió experimentar y compartir, con el servicio, con esta coherencia entre lo que decide el alma experimentar y lo que venimos a experimentar. Se puede ver muchos indicadores del propósito, tanto desde registros como desde astrología. Pero antes de eso, creo que es muy importante comprender que el propósito tiene mucho que ver con nuestra presencia. En realidad, esto que estamos buscando incansablemente, que lo ponemos en el futuro, tiene mucho que ver con la posibilidad de habitar cada momento y entender lo sagrado, como decía Delis, que hay en cada momento. Porque el propósito está en el presente, está en donde tú estás y tiene que ver con la posibilidad de encarnar al 100 tu esencia, que si no lo haces tú, no hay nadie más que lo haga. Entonces, para comprender nuestro propósito, primero también tenemos que ver cuáles son esos aspectos en donde no estamos presentes, dónde están esas ausencias, que en realidad son las que generan esa sensación y que a la larga, por supuesto que esas ausencias y esos desconocimientos de nosotras mismas nos llevan a ir tomando decisiones que quizá resuenen más con lo colectivo que está alrededor, con cuestiones automáticas de nuestro pasado, ¿no? Más que esa sensación de sí, acá tengo que estar y esto es lo que tengo que estar haciendo en este momento. Que esa siento que es la sensación que muchas personas estamos buscando y que en general es muy común que cuando las personas vienen a lecturas de registros o a sesiones de astrología, lo primero que preguntan es ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión de vida? A mí eso me llama mucho la atención porque yo vengo dando sesiones hace pues como 10 años más o menos, 8 años, y eso no pasaba tanto antes, ¿no? No era tan la pregunta tan monotemática de alguna forma. Entonces, por eso es que decidimos hacer este retiro de propósito del alma, pero sobre todo por eso es que creo que tenemos que empezar a desmitificar este tema del propósito, ¿no? Creo que es más importante inclusive ver qué es lo que
nos aleja de ver el propósito ahora que tiene mi existencia a cada momento, a que me digan qué hacer en el futuro o a qué dedicarme o cómo ayudar. Ahora, es cierto que estamos en un proceso colectivo como seres humanos en donde venimos a integrar aprendizajes que quizá por muchas vidas fueron polares, ¿no? Más bien una polaridad, otra polaridad, y que ahora se integran, y la integración siempre es a través de usar las herramientas al servicio. Entonces sí que es un momento, y esto yo lo he visto en muchos archivos de muchas personas, es un momento en el que tenemos que recordar todo ese camino recorrido, todas esas herramientas de vidas pasadas, todos esos dones que trae mi esencia simplemente por el hecho de existir, y ponerlos en práctica al servicio, ¿no? Entonces, digamos que una cosa no quita la otra. El hecho de empezar a darnos cuenta que el propósito está ahora y que la única manera de darme cuenta de eso es estando presente en donde estoy, no quita el hecho de que yo no pueda empezar un proceso de autoconocimiento que tiene que ver con mi esencia del alma, con las herramientas de mis vidas pasadas, con el plan o el diseño que yo hice para esta encarnación. Entonces, creo que ambas cosas son muy importantes, y creo que es a mí se me hace muy lindo que en este momento en el que tenemos la necesidad de conectar con el propósito y que hay tantas personas buscando esto, al mismo tiempo hay muchas herramientas que nos pueden acercar a eso. Por ejemplo, la astrología, que es un mapa en donde podemos ver muchos indicadores de nuestro propósito de vida y también de nuestro servicio, que no es lo mismo, ¿no? Nuestro servicio es ese lugar en donde condensamos todas nuestras herramientas de vidas pasadas, nuestros dones esenciales y lo que venimos a compartir en esta vida. Y en ese sentido, el servicio es como ese campo de acción en donde nosotros, de alguna forma, a través de lo que nosotros necesitamos, le damos al mundo o al tejido al que pertenecemos lo que el tejido también está necesitando en ese momento. Entonces, vamos a repasar ahorita, les quiero contar desde registros y desde astrología cómo uno puede tener indicadores de cuál es ese servicio o cuál es el propósito. Y creo que acá esa pequeña diferencia entre servicio, que es este regalo que uno viene a dar, y el propósito, que más allá de que sí lo podamos tener como ciertas flechas que podamos leer, está a cada momento, ¿sí? Entonces, cada quien, cada una y cada uno de ustedes puede ser autónomo en poder encontrar esas pistas. Lo principal y más importante que a mí me parece es esta sensación cuando uno está totalmente presente en lo que hace, ¿no? Está como con esta sensación de, sí, acá irradio, acá estoy contento. Puede ser difícil, pueden haber retos o puede costarme trabajo, disciplina, pero acá estoy toda yo, ¿no? Entonces creo que ese es el indicador más importante y más fácil para ver cuál es tu propósito. Pero es cierto que hay muchas personas que llevan tanto tiempo de alguna forma desconectadas de sí mismas o forzándose a hacer cosas que no las motivan o que no tienen conexión quizá a su necesidad presente del alma de aprendizaje, sino más bien pasada, y que se van desconectando de esto y que realmente necesitan como este apoyo o esta ayuda para encontrarlo. Creo que es muy importante cuando hablamos del propósito y sobre todo del servicio, que sepas que nadie te va a decir
cuál es tu propósito o cuál es tu servicio. Eso es algo que tú tienes que permitir que la vida te lo vaya revelando. Por ahí se acaba de unir Cantos del Alma, que sabe de lo que estoy hablando, y es muy bonito para mí observar, por ejemplo, con las personas que vienen a consulta, cuando las puedo observar en el tiempo y veo cómo hacen procesos de autoconocimiento muy lindos y muy profundos, cómo el servicio y el propósito se va desplegando solito, ¿sí? Entonces, hola por ahí. Entonces, ¿cómo lo vemos desde los registros? Desde los registros podemos conectar con nuestro propósito, yo diría desde 4 diferentes ángulos que están interconectados. El primero es la esencia de tu alma. Esta esencia, que es única, es tu huella digital, y esa es tu mayor misión y propósito de vida. Siempre va a ser encarnar esa esencia única de tu alma, que es lo que tú vienes a compartir. Y que de hecho, a partir de la esencia que tenemos, es que el alma va necesitando determinados tipos de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder encarnar mejor esa esencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alma que tiene una esencia muy vinculada a los mundos espirituales, es como... es muy probable que el tipo de aprendizajes que vaya construyendo tenga que ver con ir bajando a la tierra, ¿no? Entonces va a tener aprendizajes que tenga que ver con el cuerpo o con lo lento, con la materia, ¿no? Entonces, la esencia lo que va a ir marcando es qué tipo de terreno necesito yo para que mi alma aprenda a bajar esa esencia, a plasmar esa esencia en la tierra, ¿sí? Y de ahí lo que se van generando son herramientas, ¿no? Son como las diferentes vidas que vamos viviendo, son como salones de clases en donde vamos adquiriendo herramientas que quizá no nos son esenciales. Por ejemplo, si yo tengo un alma muy conectada por su nacimiento o por su frecuencia a las velocidades más altas o a los mundos más espirituales o sutiles, es posible que esencialmente sea un alma que le sea fácil resonar, tener compasión, conectarse con el arte, pero que quizá le cueste más el orden, la estructura. Entonces, cuando yo voy haciendo experiencias en las diferentes vidas, lo que voy adquiriendo son herramientas que yo les llamo dones adquiridos, ¿no? Entonces, los dones esenciales yo los puedo ver si me conecto con mi esencia del alma. Y los dones adquiridos yo los puedo ver si me conecto con mi memoria del alma. Con qué fue eso que yo viví, y gracias a que lo viví, como en esta vida ustedes seguramente han practicado algo y gracias a eso pueden, no sé, tocar un instrumento o saben de contabilidad, ¿no? Entonces, como almas, nosotros también tenemos un montón de herramientas que vienen de otras vidas y que siempre se nos pide de alguna forma ponerlas en práctica. Y después otro ángulo importante para entender el propósito o la misión de vida desde el alma tiene que ver con algo que yo llamo el diseño de encarnación o el plan de encarnación para esta vida, que es justamente, según mi esencia del alma y según lo que yo vengo aprendiendo en mis diferentes vidas pasadas, qué escenario necesito yo para recordar de dónde venía, recordar el aula anterior, poner en práctica las herramientas que gané y también continuar mi aprendizaje, ¿no? Es como decir, si vengo de matemáticas 1, bueno, voy a necesitar una familia que me recuerde de dónde vengo en vidas pasadas, qué energía traigo, qué aprendizajes traigo, y ahí voy a elegir los linajes que tengan esos
esos aprendizajes y esos potenciales, que necesiten a alguien como yo que quizá le dé movimiento a esto, ¿sí? Entonces, el alma diseña yo le llamo como un diseño de investigación, más que un plan escrito en piedra, ¿sí? Que le va a permitir justamente traer el pasado y darle también continuidad. Y este diseño de encarnación coincide en la época, en lo que está pasando en el momento, coincide mi necesidad individual de aprendizaje con lo que el contexto también necesita. Entonces, yo voy a elegir un momento, un tiempo, una familia, una cultura, un lugar que tiene cierta frecuencia, que lo que me va a permitir es seguir aprendiendo eso que venía desarrollando de vidas pasadas y moverme en mi aprendizaje. Es por eso que es muy importante recordar qué es lo que estábamos aprendiendo en vidas pasadas, porque muchas personas tienen esta idea de, no, yo tengo que rechazar o de alguna forma dejar atrás el pasado, y se trata mucho de integrarlo, porque hay un montón de herramientas, yo digo que es como el maletín del gato Félix, que traemos de vidas pasadas y que son necesarias para poner en práctica y para continuar en esta vida. Por ejemplo, muchas personas en vidas pasadas estuvieron mucho más metidas en el ámbito de aprender lo familiar. Y entonces llegan a esta vida y quizá elijan una familia súper que te consume, ¿sí? Te consume la familia y de alguna manera es como, al principio hay un rechazo también de esto, pero luego te das cuenta que tú venías también de haber necesitado integrar esta vivencia de lo familiar, ¿sí? Y de ahí puedes continuar. Entonces, todo esto ahora les voy a decir cómo también lo podemos ver en la astrología. Y es muy bonito porque el servicio del alma es un punto de integración entre mi esencia, lo que yo siempre vengo a irradiar y esa huella digital que siempre voy a tener disponible como un don natural, ¿no? Lo que yo traigo de vidas pasadas, las herramientas y también los retos, porque uno no nada más trae herramientas de vidas pasadas, sino también trae traumas, trae patrones a los cuales tiene que darles continuidad. Y el diseño de este plano, de esta encarnación, ¿sí? Entonces, esa combinación entre esas tres cosas es como el campo de juego del servicio, ¿sí? Si yo tengo una esencia que necesito irradiar, por ejemplo, esta parte muy conectada a lo espiritual, quizá necesite, hay un ejemplo que siempre les pongo en clase que me gusta, que es el de un músico, ¿no? O de un gran compositor. Para poder irradiar esa esencia, va a tener que aprender matemáticas y se va a tener que meter en un proceso bien complejo que probablemente al principio no le guste y probablemente después le cueste mucho salir de las matemáticas para después poder hacer esa integración, ¿sí? Entonces, el servicio o el lugar en donde nosotros ponemos ese como propósito, esa irradiación, siempre va a coincidir también con lo que la época esté necesitando, ¿sí? Entonces es una combinación muy linda que además después va cambiando. Es bien importante entender que el propósito o el servicio que uno viene a dar no necesariamente es fijo, ¿sí? Entonces, voy a leer acá un poquito y ahora les quiero hablar de estos mismos indicadores que están en el propósito del alma. También están escritos en la carta astral, ¿sí? También los podemos leer como un mapa
en la carta astral, que es la foto de cómo estaban los planetas y las frecuencias cuando nacimos, que para mí es muy parecido a poder leer ese plan de encarnación que hace el alma antes de nacer, porque en la carta astral podemos ver justamente las condiciones energéticas que va a necesitar ese alma para desplegarse, siempre desde su individualidad única, ¿no? Dice Marlene, wow, súper interesante, necesito una consulta porque mi alma anda en desorden. Dice Ale, pregunta rara, si el tiempo no es lineal, ¿podríamos en los registros ir a vidas futuras a buscar información? Sí, es que justamente no es futuro ni pasado, es como simultáneo, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú vas eligiendo. Pero sí, mucha gente hace progresiones también, porque en realidad estas elecciones del alma no tienen que ver con esta linealidad. Bueno, saludos Gaby. Bueno, sigo entonces. ¿Cómo se ven estos indicadores desde la astrología? Antes de eso, quiero comentarles que cada uno de estos temas que yo les fui diciendo, también, digamos, en registros se pueden trabajar y uno tiene que hacer un proceso con eso, no es que en una sesión o en una investigación lo vas a ir haciendo. Para empezar, como decía al principio, el propósito es algo que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, porque el propósito es lo que nos va pasando, ¿no? Pero sí que uno puede hacer trabajos para ir aclarando, por ejemplo, cuál es mi esencia del alma. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, desde registros lo canalizamos mucho con el arte, aprendemos a ver esencias y a ver frecuencias y a ver nuestra propia esencia, ¿no? Vidas pasadas se puede trabajar desde registros, desde regresión, desde simplemente la pregunta, ¿qué fue lo que aprendí en vidas pasadas? ¿Cuáles son mis herramientas en vidas pasadas? Lo del propósito del alma, también uno puede entender para qué elegí los linajes que elegí, qué me aportan, qué aprendizaje trae este linaje en el que yo me meto, ¿no? ¿Por qué elijo este tren de aprendizaje? En fin, hay un montón de ejercicios que nosotros podemos hacer desde registros para ir conectando con este tema del propósito. Y después, desde astrología, que así es como lo vamos a trabajar en el retiro de mayo, vamos a hacer un retiro que dura 3 días, pero en realidad es todo un proceso. Antes del retiro van a tener una lectura de astrología y una clase también de cómo aprender a leer esto en su mapa natal. Y después también van a tener como un acompañamiento previo al retiro. Y en el retiro vamos a estar trabajando esto desde astrología y desde registros y vamos a hacer justo conexión con la esencia, con vidas pasadas, con el plan de esta vida, desde las dos técnicas. A mí lo que me gusta mucho de mezclar astrología con registros para este tema es que la astrología nos da un mapa súper claro, es muy concreta la astrología. Y si bien obviamente seguramente nos faltará mucho que desarrollar en ese arte de la astrología como seres humanos, el nivel de precisión que tiene para mí es bellísimo y creo que ayuda mucho a aclararnos también, incluso desde el plano mental, a poder tener un mapa más claro, ¿no? Entonces, desde la astrología, todo esto que les acabo de contar de registros se puede ver. Por ejemplo, nuestro sol, dónde estaba el sol cuando nacimos, tiene mucho que ver con la esencia que venimos a irradiar. Nuestra luna, por ejemplo, nos habla mucho de esos dones que adquirimos en vidas pasadas y que es una energía tan familiar que también ya nos sale de una manera muy natural, pero que también quizá nos haga quedarnos un poco en el pasado.
¿sí? El nodo sur y el nodo norte, por ejemplo, nos habla mucho de los procesos de aprendizaje del alma, qué viene aprendiendo el alma en el pasado y hacia dónde va, qué nueva energía tiene que incorporar y cómo se integran los dos opuestos, que de hecho de ese tema hicimos un live hace poquito con Mariel, que es la astróloga que va a estar en el retiro. Después otro punto muy interesante, hay dos puntos muy interesantes que tienen que ver también con nuestro propósito. Uno es el ascendente, que es la energía que tenemos que incorporar como propia en el mundo. Va a ser mucho como nuestro salón de clases, de qué se va a tratar, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, un ascendente en una sesión de registros, que a veces me gusta mirar la carta, digo no siempre, pero a veces es muy interesante, veo un poco cómo va a ser el tinte que va a tener el aprendizaje del alma de esa persona. Incluso desde el ascendente también podemos ver un poco la memoria de ese alma, ¿no? En las casas, en la casa 2, en la casa 4 y en la casa 8. Entonces nos va a hablar mucho del reto que va a tener este alma a nivel de cuál va a ser el tipo de aprendizaje. Otro punto que también lo van a ver con Mariel, las personas que vayan al retiro y que también lo pueden buscar, que es un punto que a mí me fascina, que ya lo vamos a hablar en profundidad en algún live con Mariel, es el punto de la fortuna. El punto de la fortuna, que casualmente su símbolo es un círculo con una cruz en el medio, es una integración entre la luna, el sol y el ascendente. Es un punto matemático, en realidad es un cálculo. Y a mí me encanta ese punto porque tiene que ver con una síntesis de donde justamente nos sentimos seguros, pero a la vez irradiamos, y a la vez tiene que ver con esa energía de lo que venimos a aprender. O sea, es una síntesis que me encanta además porque se llama de la fortuna, pero también para mí tiene que ver con el placer, ¿no? Con ese, que eso para mí hoy que estaba pensando en este live decía, ¿qué es el propósito, no? Decía, es que es eso, esa sensación de que estar en el lugar que tengo que estar y estar totalmente encarnada en ese punto, ¿no? Estar con mi presencia y con mi atención y con esta sensación de esto es lo que tiene que estar pasando, ¿no? Y en realidad siempre es así, siempre pasa lo que tiene que estar pasando, ¿no? Pero es nuestro estado mental y en general el punto en el que estamos encajados, si nos permite o no darnos cuenta de que eso que está pasando es lo que tiene que estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, el punto de la fortuna también nos habla de en qué lugar sentimos ese placer de estar encarnados, que eso estaría bueno que lo vayan buscando porque nos habla mucho también. Yo siempre cuando hablamos de la misión del alma o del propósito del alma les digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente disfrutas hacer? Porque eso tiene mucho que ver con lo que vienes a compartir, ¿sí? Cuando podamos estar en un punto, en posicionarnos en un lugar en donde irradiamos esa energía esencial, por ahí es, ¿no? Y ese lugar va cambiando y puede ser con mi hijo en un momento, o puede ser dando una clase, o puede ser siendo amable con alguien en la calle, ¿no? Pero cuando lo hablamos con respecto a lo que venimos a dar o a la profesión, sí que uno debería, siento yo, buscar ese lugar, más que desde un lugar de esto es lo que tengo que hacer o esta es mi responsabilidad del alma, también en qué punto o en qué situación, actividad yo estoy, ¿sí? Y yo disfruto también estar, porque creo que nos hemos ido también a un lugar tan productivista y materialista en la forma de ver inclusive la espiritualidad, que de repente creemos que ese propósito es algo concreto y que tiene que ver con esta cosa bien rescatista que nos sale, ¿no? Del mundo. Y creo que la manera más linda de colaborar en el mundo
es uno también estando bien, estando donde quiere y donde tiene que estar, ¿no? Así que bueno, desde la astrología hay otros también referentes, como puede ser Quirón, que es nuestra herida, pero también es ese punto a través del cual nosotros venimos a sanar. En fin, hay varios indicadores. Yo diría que en este caso, específicamente, si tú quieres conocer el propósito de tu alma desde la astrología, vayas sobre todo a nodo norte, nodo sur, ¿no? El punto de la fortuna, el ascendente, tu sol, la luna, ¿no? Todos esos puntos los vamos a ver juntos y los vamos no solamente a revelar en el mapa, sino a trabajar con astrología y con registros en este retiro que va a ser del 26 al 28 de mayo aquí en México, en un lugar precioso que se llama Las Suculentas. Y me gusta, esta es la primera vez que hacemos un retiro que tiene proceso antes y después, ¿no? Creo que es muy interesante y justamente con este tema, ¿no? Simbólicamente entender que el ir conectándose con el propósito de uno o de una es un proceso, ¿no? Que lleva su tiempo y lleva sus diferentes caídas de velos y estas revelaciones y estas conexiones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este retiro va a ser hacer este proceso previo que ya les había comentado, de que van a tener una sesión personalizada de astrología y una sesión grupal para aprender a leer estos indicadores y aprender a leer en su carta estos indicadores. Y después vamos a hacer todo un proceso vivencial en el retiro, que además, y este es otro punto que me parece interesante con respecto al propósito, que es compartir con quienes están resonando también con esa búsqueda, ¿no? Creo que el propósito tampoco es solos, el propósito es en comunidad. Entonces el poder hacer un proceso vivencial como el que vamos a hacer, conectando con otra gente que está en una búsqueda similar a la tuya, ayuda muchísimo a poder empezar también incluso a tejer estas redes que nos toca tejer en esta era de Acuario, ¿no? Así que vamos a tener el retiro y después del retiro vamos a tener otro encuentro para darle continuidad, para ver cómo va esto, para seguir ayudándolos a aterrizar ese propósito. Y después van a estar en constante comunicación, se van a incluir en nuestra comunidad, donde van a poder seguir trabajando esto, ¿no? Entonces, bueno, invitadísimas, invitadísimos a este próximo retiro. Así se llama, Propósito del Alma, lo pueden encontrar ahí en la bio. Y algo que les quiero pedir a los que estén viendo este video es que reflexionen o sientan desde su experiencia qué es para ustedes el propósito, y las personas que sientan que han hecho un proceso con su propósito, que nos cuenten acá abajo en los comentarios cómo ha sido, porque para mí es muy importante que vayamos desmitificando y construyendo juntos estos conceptos, ¿no? O estas más que un concepto, el propósito creo que es como una presencia, ¿no? Pero se me hace muy lindo que podamos compartir esto, como por ejemplo que apareció ahí Virginia, ¿no? Y que Virginia, para ella, perdón, ya te estoy balconeando acá, pero ha sido muy lindo para mí ver procesos como los de Vir, porque Vir ha ido siguiendo el llamado de su propósito, y su propósito es a través de la voz y de los cantos, por ahora, ¿no? Pero verla transformar su vida, su trabajo, su profesión, hacia seguir ese llamado y ver cómo ella también ha florecido a partir de eso, es muy lindo y es muy inspirador, ¿no? Yo creo que cada vez que nos vamos permitiendo escuchar y confiar en la vida y dar esos pasos y bajarlo a la tierra, eso también es parte de un propósito de irradiar un proceso, ¿no? Y inspirar a través de eso.
Por eso les digo que si quieren contar su historia aquí, o que si de repente alguno de ustedes o alguna de ustedes comparte cosas en redes, es muy lindo que empecemos a compartir cómo cada quien ha llegado a ese propósito, porque por ahí hay gente que está muy atorada y que tiene mucho miedo y que no siente que es posible conectar con su propósito, ¿no? A veces es más el miedo a dejarlo viejo lo que nos está bloqueando el poder descubrir qué es lo que realmente queremos, que en realidad la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque la posibilidad siempre está, pero a veces no vemos ni siquiera lo que queremos porque nos da mucho miedo. Y eso es normal, es como súper entendible, y más en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces creo que el poder compartirnos esa confianza y decir, mira, quizás yo estaba en una situación en donde, no sé, yo por ejemplo, que todo el mundo me decía, ¿cómo vas a dejar tu trabajo en el cine? Eres tan joven y ganas tan bien y te va tan bien, y otra gente querría estar en tu lugar. Y yo sentía una certeza absoluta de que yo tenía que trabajar con los registros, y lo seguí y se fue dando y se fue manifestando. Y eso es otra característica también del propósito, ¿no? Cuando uno conecta realmente con esa confianza, se van abriendo las puertas y se va haciendo como fácil eso que en la materia, ¿no? Me refiero, se va pudiendo encarnar de una forma más natural, orgánica, lo que uno tiene que hacer. Se van abriendo puertas, ¿no? Entonces, bueno, espero que si tú estás en esa situación y estás escuchando esto y quieres seguir un llamado, lo hagas, ¿no? Porque además ahorita se vienen los eclipses, ya estamos en temporada de eclipses, sí, es así, prepárense. Y los eclipses son tiempos de conectar con el destino de uno. Son estos portales en donde se abren posibilidades de líneas del tiempo, de decir, a ver, eliges A, B o C o D, ¿no? Entonces, si vas a elegir y te da miedo, ¿no? Por ahí escuchar esto te da confianza, o te da esperanza, o te inspira. Así que bueno, espero que esto te haya servido de algo, que este live te haya resonado en algún lugar. Y compártenos acá abajo qué es para ti el propósito, o cómo te has conectado con él, para que otra gente se pueda también inspirar. Y si quieres hacer este proceso, inscríbete también al retiro. Todavía tenemos espacios. Bienvenida, bienvenido. Y si no puedes en este, seguramente habrán otros espacios para poder trabajarlo. Y estamos en contacto. Les mando un abrazo muy, muy grande. Que tengan un bonito día, noche, cuando sea que estén escuchando esto. Un beso enorme. Gracias por estar.